Prensa con Gustavo Alegret. El gobierno de Estados Unidos anuncia la salida esta semana de todo su personal diplomático que aún permanece en Venezuela. Cristina Fernández de Kirchner enfrenta proceso judicial por ocultamiento de documentos históricos. ¿En qué terminará esto? La oposición en Nicaragua rompe diálogo con el gobierno de Ortega y exige liberación de presos. ¿Servirá de algo? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estos y otros temas de la actualidad los vamos a conversar hoy en nuestra mesa de trabajo, en este Club de Prensa que ahora comenzamos. Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy lo vamos a compartir con los periodistas que ya nos acompañan en el estudio. Con José Díaz Briceño, es corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, Gustavo. Bienvenido al programa. Con Vanessa Jaglitz, corresponsal de Antena 3 y La Razón de España. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y con Rafael Matus, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, Argentina. Rafael, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Rafael, comencemos si quieres contigo. En las últimas horas hemos visto este comunicado del Departamento de Estado que confirma la decisión de la administración estadounidense de retirar todo el personal diplomático que quedaba en Venezuela. Saben que hubo una ruptura de relaciones entre Caracas y Washington y Estados Unidos decidió retirar, y lo mismo hizo el gobierno de Maduro, su personal diplomático, pero dejaron un retén, mínimo, pero un retén. Pero la administración estadounidense ha dicho que ya no tiene sentido tener personal en Venezuela y lo retiran. ¿Qué quiere decir esto? Creo que el anuncio que hizo Mike Pompeo en Twitter deja más interrogantes que certezas, ¿no? Abre de vuelta más dudas que las que ya existían, ¿no?, sobre la situación en Venezuela. Pompeo dijo en su mensaje en Twitter que la presencia de diplomáticos en Venezuela era una restricción para la política de Estados Unidos y que por lo tanto correspondía de alguna manera sacar a los diplomáticos de allí. Esto casi de manera instantánea volvió a reflotar las especulaciones acerca de una posible intervención militar en Estados Unidos. En Twitter, por ejemplo, veías gente que recordaba cómo Estados Unidos también sacó a su personal de Panamá antes de la operación que terminó con la extracción de Noriega, ¿no? Aún así creo que hay que recordar que, por lo menos desde mi punto de vista, no creo que la posibilidad de una intervención militar en Venezuela haya crecido a partir de esta decisión de Estados Unidos. Creo que la intervención militar no tiene respaldo en el Congreso. El Grupo de Lima ya ha dicho que quiere una solución política para Venezuela, que no quiere el uso de la fuerza en la región, pero la Casa Blanca sigue dejando esta opción sobre la mesa con la famosa frase de todas las opciones están sobre la mesa, ¿no? Otra especulación que existía sobre esta decisión del Departamento de Estado era el deterioro que se vive actualmente en Venezuela. Recordemos que hay un apagón que ya lleva 5 días. La situación es realmente muy, muy dramática. Veamos la imagen, ¿no?, de gente recogiendo agua contaminada de uno de los desagües en Caracas, creo que como un reflejo muy, muy claro de hasta dónde se ha deteriorado la crisis humanitaria en la nación caribeña. También me parece que deja en claro que Estados Unidos, que siempre ha estado apostando por la vía diplomática, cierra su embajada en Venezuela, que de alguna manera había dejado como una muestra de respaldo al gobierno de Guaidó y un desafío a Maduro, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Digo, al cerrar la embajada, sacar todo su personal, ¿significa esto que Estados Unidos de una manera le suelta la mano a la apuesta de la presión diplomática, a la presión internacional? ¿Significa que están apostando por una nueva estrategia? Digo, hay muchísimas dudas, muchísimos interrogantes. Creo que el anuncio de Pompeo realmente fue muy malo, porque no explica bien cuáles fueron los motivos, no explica bien cuál es la estrategia a seguir para adelante. Y esto me parece que termina por dejar en claro la situación a la cual se enfrenta hoy Venezuela. El Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá hizo una apuesta muy fuerte a que la presión internacional podía llegar a abrir una transición política y esa apuesta por ahora ha fracasado. La intervención militar no tiene sustento legal, no tiene respaldo político, con lo cual queda la misma interrogante que hemos tenido durante estos ya casi 2 meses. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la hoja de ruta para la transición política en Venezuela? No lo sabemos. Pompeo hablaba de obstáculo en, Vanessa, el 6º día. Hoy es el 6º día, 5 días completos, lo que llevamos de jornada, el 6º día de apagón
de servicio eléctrico en Venezuela, con las consecuencias que esto tiene, consecuencias para el acceso a la alimentación, el acceso a las comunicaciones, el estar informado. Es una dimensión que va más allá simplemente de tener o no tener luz en horas de la noche. Todo, es una situación límite. Estábamos viendo, como bien comentaba Rafa, situaciones también, o sea, imágenes escalofriantes, ¿no? O sea, gente que llegue al límite de consumir agua contaminada porque es lo único que tiene accesible, quiere decir que las consecuencias van a agravarse y van a ser mucho peor en las próximas horas, porque esa gente va a caer enferma y los hospitales no están pudiendo atender tampoco a nadie porque no hay electricidad. Estamos viendo, o sea, gente joven, gente de todas las edades está siendo afectada, están muriendo. O sea, es una situación límite que, como bien decíamos aquí también, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero son casi 2 meses. O sea, hablábamos ahora de esta última retirada de diplomáticos, pero ya recordamos que desde el pasado 24 de enero Estados Unidos ya dio órdenes de retirar a todos los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos que no fueran esenciales, y ahora parece que ya el barco se está terminando de hundir y todos quieren saltar antes de tiempo, ¿no? No sé muy bien qué es lo que va a suceder, también es pura especulación desde aquí, pero desde luego se ha alargado mucho más de lo esperado. Más de 50 países habían mostrado su apoyo al presidente proclamado Juan Guaidó, pero parece que ese apoyo de momento no se ha traducido en nada que pueda estar evitando que estas personas estén afectándose, que pueda estar salvando vidas, y la posible intervención militar de la que venimos hablando hace semanas es una situación compleja, pero tampoco ha sucedido nada más. Pepe. Sí, creo que dado lo delicado del momento que vivimos, pues cualquier comunicación se lee hasta con punto y coma, la palabra elegida, se tratan de encontrar mensajes cifrados en frases que no son claras, es un reflejo justamente de lo poco que se fluye en la información, pero también de alguna intencionalidad por parte de algunos actores políticos que buscan interpretar esto como más allá de lo que es. Y en este momento no debemos nosotros como informadores pues pensar y alimentar teorías de la conspiración, porque justamente la semana pasada el propio Elliot Abrams, seguramente se discutió aquí ante el Congreso, una posición oficial, dijo no estamos avanzando por el camino de una intervención militar. Esto obviamente no puede haber cambiado en solo unos días, incluso a pesar de la crisis del apagón, y no debemos de ir más allá de lo que dice esta frase críptica de Pompeo. Y sin embargo, obviamente uno piensa, ¿cuál es la política de Estados Unidos hacia Venezuela en este momento? Pues si nos atendemos a la posición oficial, es avanzar por el camino de las sanciones, que ya sabemos que al menos bien avanzados desde 2016 y que ha tenido pues resultados pues significativos. En algunos casos han dicho que la crisis que se vive en Venezuela, obviamente desde el punto de vista del régimen madurista, es el producto de estas sanciones. Otros, obviamente, el propio Mike Pompeo ayer mismo aseguró en una pues realmente sorpresiva rueda de prensa, hablando solamente sobre Venezuela por la tarde. Media hora antes. Así es. Pues dijo, una crisis como la del apagón no es resultado de ninguna otra cosa, sino de básicamente la negligencia de atender la infraestructura eléctrica de ese país. Entonces, a mí me parece que sí tenemos que ser, es un momento que hay que ser muy cuidadoso, pero al mismo tiempo hay que decir, el régimen de Maduro dentro de Venezuela no permite que fluya la información correctamente y el acoso a los periodistas es cada vez mayor. ¿Están funcionando, Rafael, las sanciones? En las últimas horas conocíamos que el Departamento del Tesoro ha anunciado nuevas sanciones, en este caso, a una entidad cuya titularidad es de empresas públicas rusas y venezolanas. Se trata de Eurofinance Mosnar Bank, una entidad financiera con sede en Moscú, que, de acuerdo al Departamento del Tesoro, estaba ayudando a superar o a sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela. El efecto de las sanciones no es inmediato, ¿no? Es un efecto que se va increyendo, ¿no? Se va incrementando y que funciona mejor con el paso del tiempo, obviamente, porque lleva tiempo, digamos, para que las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, que también ha aplicado Europa y varios países de América Latina generen la tenaza para la cual fueron diseñadas sobre el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Caracas, el régimen de Maduro ha hecho todo lo posible por eludir y por evitar y por esquivar estas sanciones, y el objetivo final de todo este andamiaje diplomático creado sobre todo por Estados Unidos, que es que Maduro dé un paso al costado y se habilite
la transición política, todavía no se ha logrado. Entonces, desde ese punto de vista, por el resultado específico, las sanciones todavía no han terminado de generar ese resultado. Pero, como te digo, son cosas que llevan tiempo. Recordemos los casos, por ejemplo, de la política que desplegó Obama con Irán, que terminó por llevar a Irán a la mesa de negociaciones para el acuerdo nuclear, o también la política de Donald Trump con Corea del Norte, que terminó, y también con China, ¿no? Que terminó forzando al régimen de Kim Jong-un también a una mesa de negociaciones que tampoco ha dado resultados, pero trajo a Kim a la mesa de negociaciones, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, la situación es diferente porque el régimen de Maduro y sobre todo las Fuerzas Armadas parecen haber creado un cerco bastante sólido con los negocios que están en manos de los militares y del gobierno, y también con los delitos, ¿no? Con el narcotráfico, que también está en manos de las Fuerzas Armadas. Es realmente, creo, difícil saber si las sanciones van a cumplir con su objetivo final para el cual fueron diseñadas, pero ¿cuál es la alternativa? Hay dos situaciones que me gustaría resaltar complicadas de hacernos una idea de lo compleja de la situación ahora mismo en Venezuela. Una de ellas, por ejemplo, lo estamos viendo, hay nuevas detenciones de periodistas. Ayer mismo, lo sabíamos hace tan solo unas horas, lo han confirmado, hubo una especie de campaña mediática porque se conoce mucho a Luis Carlos Díaz, es un periodista joven venezolano que confirmaron que estaba detenido. En las últimas horas estuvo desaparecido durante 8 horas y claro, la situación es límite en el sentido de que ni siquiera están pudiendo cargar los celulares, o sea, no los podían localizar. La única manera, por ejemplo, nuestra compañera de Antena 3, la corresponsal allí en Caracas, nos lo contaba, la situación es límite, ya no, o sea, no hay agua, pero es que para nadie, o sea, los periodistas, el único poco acceso que tienen para poder contar lo que está pasando allí es en hoteles que les están dando, pues, de una manera masiva el apoyo a personas que realmente necesitan comunicarse de alguna manera. Está muriendo gente, familiares que están fuera de Venezuela no han podido ni siquiera acceder, ir al país. El otro día también lo comentaba una compañera, había fallecido el padre y no podía ir al país ni siquiera a ver qué había sucedido ni a enterrarle, ¿no? Y la otra situación que también estamos viendo es con las aerolíneas, que al final es la principal vía de entrada y salida del país, y lo veíamos también, por ejemplo, en las últimas horas con Air Europa, después de que fuera asaltado un grupo de la última tripulación que había volado a Caracas. No quieren volar ya las tripulaciones y lo están solicitando, ni siquiera es que no quieran pernoctar en Caracas, es que ya no quieren volar al país por tema de seguridad extrema, ¿no? Entonces, no sé hasta cuándo se va a tensar más la fuerza, pero realmente se va a necesitar una solución inmediata porque esta situación viene siendo límite desde hace semanas. Sí, pero también hay que tener cuidado porque creo que lo que se esperaba, al menos desde Estados Unidos, buena parte de la oposición al régimen de Maduro, era que justamente el 23 de febrero fuera un momento límite en el que el régimen madurista cayera ante la presión internacional, la búsqueda de la entrada de ayuda humanitaria, y sin embargo lo que se vio es que quizá se menospreció el apoyo que tiene en algunos sectores de la población, todavía incluso en esta situación límite el régimen de Maduro. Obviamente, bien, Rafael describía el apoyo que el círculo de militares tiene por diversas componendas que tiene para beneficiarse de la propia corrupción. Algunos hablan de narcotráfico dentro del propio régimen, pero sí hay que decir que aún bajo esta situación límite, aún bajo las sanciones, la presión, es sorprendente que siga habiendo un apoyo de alguna manera de algunos sectores a Maduro. ¿Por qué ocurre eso? Eso me parece una gran interrogante. Y el cruce de acusaciones, ¿no? Que ahora también dicen que es Estados Unidos. Bueno, Maduro lo decía desde el principio, que podría estar detrás del apagón. Son muchas las incógnitas. Recordemos el caso también de Cuba, ¿no? Cuba sufre un bloqueo por parte de Estados Unidos desde hace cuántas décadas y aún así el régimen de los Castro ahora con Díaz-Canel perdura. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. En las últimas horas el Comité Nacional Demócrata ha anunciado dónde va a celebrarse la Convención Nacional del Partido. Es ese evento que, si sirve la comparación, contribuye a encumbrar, a coronar a el candidato que se va a enfrentar a el candidato del partido opuesto. En este caso, si todo va como es esperable, a Donald Trump, que aspira a la reelección. Esa convención se va a llevar a cabo en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, uno de los estados que en las últimas elecciones acabó dándole la victoria al presidente Donald Trump. Hillary Clinton y su entorno han reconocido que durante la campaña que perdió la candidata presidencial demócrata,
dieron por hecho que esos estados, los del norte, conocidos como los del cinturón del óxido, por ser estados con una gran clase trabajadora vinculada al sector de la industria y que está en un proceso de reconversión, el cinturón del óxido, pues bien, habían votado tradicionalmente demócrata desde los años 80, después de la presidencia de Ronald Reagan, y los demócratas los daban por seguros. Pero, Rafa, se demostró que no hay que dar nada por seguro, y esos estados vuelven a estar en la contienda. Sí, la elección de el lugar, la sede de las convenciones nacionales carga con un enorme simbolismo, ¿no? Últimamente, en los últimos años, siempre se han elegido alguna ciudad en los llamados swing states, los estados que terminan definiendo quién es el presidente, el ganador de la contienda presidencial. Wisconsin era uno de los estados que conformaban la llamada pared azul que la campaña de Hillary Clinton tanto promocionó, que era el gran salvavidas que le iba a permitir a Clinton ganar la presidencia, que se terminó desmoronando frente a la avanzada de Donald Trump en la presidencia. Fue realmente un enorme bofetazo para los demócratas perder Wisconsin en la elección presidencial, y una de las razones centrales por las cuales Clinton perdió esa contienda. Perdió también Pensilvania. Y también Michigan, ¿no? Fueron esos 3 estados los que terminaron dándole a Donald Trump y a los republicanos la Casa Blanca. Wisconsin también carga con otro simbolismo, porque en los últimos años ha sido el epicentro de una puja por los derechos de los trabajadores. Recordemos la ofensiva del gobernador republicano Scott Walker contra los sindicatos del Estado para drenar, para socavar los derechos de los trabajadores. Y es un estado también que yo creo puede llegar a terminar beneficiando en las primarias a un par de candidatos. En 2016 Bernie Sanders se impuso ahí a Hillary Clinton, y otros candidatos demócratas, como por ejemplo Joe Biden, pueden llegar a calar muy bien en el electorado de esa ciudad. Pero creo que para ir cerrando, la elección de los demócratas claramente marca que esta elección, la desigualdad económica va a jugar un papel central, y el llamado medio oeste de Estados Unidos, como describías, el cinturón del óxido, va a ser otra vez definitorio para quién sea el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos. Claro, las campañas electorales se encarecen, y se encarecen cada vez más precisamente por esos estados que algunos daban por seguros y que no lo son tanto. Muy pocos candidatos hacen campaña, por ejemplo, en estados como el de Washington o las Dakotas, porque todo el mundo sabe cuál va a ser el sentido del voto, y por el sistema electoral los partidos los dan por hechos, y donde se concentran en aquellos estados que se llaman bisagra o swing states en inglés. Cada vez hay más estados que pueden ser considerados bisagra o swing states, y por lo tanto los candidatos tienen que hacer más campaña, más gastos, más viajes, más activistas sobre el terreno. Se complican las campañas electorales en Estados Unidos. Creo que lo interesante también de esta elección, que no creo que en el fondo nos haya sorprendido, es que en realidad para los demócratas fue una lección aprendida. Ellos daban por supuesto que iban a ganar todos estos estados. De hecho, recordamos que los republicanos desde el año 84, que no ganaban en Wisconsin, por ejemplo, los demócratas daban la victoria por garantizada en esa zona, y fue una gran sorpresa, porque como decíamos, todos estos estados se llevaron, ¿no? Incluyendo también Pensilvania y también Ohio. Otra de las cosas que creo que aquí son interesantes es que en esa zona hacía más de un siglo que los demócratas no organizaban la convención partidista. Más de un siglo, es muchísimo tiempo. O sea, algo está cambiando. Exacto. Esto ya también demuestra la importancia de esta decisión con tantísima antelación, además, incluso por encima de saber cuáles van a ser los candidatos finales, ¿no? Y algo curioso es que en esa zona el único lugar donde realmente habían organizado un evento de esta magnitud había sido en Chicago, y Chicago ya sabemos la fuerza política que tiene en este país, de donde venía, por ejemplo, el anterior presidente Obama. Así que creo que esto pone sobre la mesa, cuanto menos, algunas de las claves de los demócratas para las próximas elecciones, y ya saben que no van a poder dar como mínimo la victoria por garantizada. Sí, a mí también me parece que da a conocer las preferencias por adelantado por un tipo de estrategia política rumbo a la elección de 2020. No solo el mensaje simbólico de elegirlo, sino también el camino de aquellos estados que los pueden llevar a la victoria.
Hay algunos dentro del Partido Demócrata que creen que los demócratas deben de olvidarse completamente del cinturón del óxido, porque son estados que tienen sobre todo pues una demografía sobre todo blanca. Wisconsin en sí mismo, estaba viendo, solo tiene 6%, por ejemplo, de población hispana, y la fortaleza de los demócratas, como se ha visto, es sobre todo en los suburbios de grandes ciudades, de una multiculturalidad demográfica muy diverso, y entonces otros decían dentro del Partido Demócrata que la estrategia es enfocarse en el cinturón del sol, ¿no? En un estado incluso como Texas, ponerlo en... Expliquemos qué es el Cinturón del Sol. El Cinturón del Sol es justamente los estados en el suroeste de Estados Unidos, que algunos de ellos, como Nuevo México, Arizona y la propia Texas, incluso lugares como Georgia, en el sur histórico de Estados Unidos, pudieran estar en disputa después de mucho tiempo de haber estado dominados por los republicanos, justamente por el cambio demográfico que está habiendo, y también por la nueva conformación en términos de juventud de esos estados. Hay que decir, podría también señalar cómo los demócratas finalmente se decantan por insistir en ganar en estados que quizá Trump pudiera tenerlos bajo la bolsa. No hay garantía de que los demócratas puedan ganar Wisconsin solo con esto. La convención va a ser en Milwaukee. Milwaukee es una ciudad trabajadora muy parecida a Chicago, pero el estado de Wisconsin es muy poco diverso. Entonces, será muy interesante cómo se maneja este juego, y también porque nos podría decir que, como bien decía Rafael, el elegir una ciudad como esta privilegia a aquellos candidatos como el propio Joe Biden, que buscan por a la clase trabajadora, y pues en detrimento justamente de otros no posibles candidatos como Beto O'Rourke, que le hubiera beneficiado mucho que la convención hubiera sido en Houston, donde fue la ciudad clave para que casi por muy poco pues ganara una senaduría en las últimas elecciones. Un Beto O'Rourke que este fin de semana anunciado en las últimas horas va a hacer campaña por un candidato en Iowa, que es el inicio de la larga carrera de primarias donde se van a producir los caucus de Iowa y que marcan la tendencia de esas primarias. Los candidatos se enfocan en tener un buen arranque en esas primarias para marcar esa tendencia, y muy atentos a Joe Biden, que en las últimas horas diversas informaciones periodísticas dicen que estaría a punto de anunciar su intención de presentarse. Hasta ahora es el gran tapado, el gran candidato oculto del centro del partido. De momento lo que estamos viendo son los candidatos más a la izquierda, fundamentalmente Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, diversos candidatos que escoran más ideológicamente a la izquierda del Partido Demócrata. Fue el verano pasado cuando la justicia llamó a las puertas de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, la casa que tiene en el Calafate, y allí, buscando pruebas de corrupción, encontró, Rafa, documentos históricos del país. ¿De qué hablamos? Sí, dos documentos históricos, en concreto uno vinculado a San Martín, nuestro principal prócer, y otro vinculado a Irigoyen, Hipólito Irigoyen, el presidente de principios del siglo XX que fue derrocado por el primer golpe militar en la Argentina. Te diría que de todas las causas que enfrenta la expresidenta Cristina Kirchner en la Argentina y todos los procesamientos judiciales, este es por lejos el más exótico, por decirlo de alguna manera, de todos, ¿no? El juez a cargo de una de las de la investigación se topa con estos documentos después de un allanamiento por otra de las causas que enfrenta la presidencia en su casa, en el Calafate. Encuentra estos documentos en una bóveda, según lo describe en el expediente. La expresidenta, como ha hecho en casi todas las otras causas, ha dicho que todos los cargos en su contra son falsos, que es parte de una gran operación política orquestada desde el gobierno nacional. Lo cierto es que Cristina enfrenta 7 procesamientos judiciales. Es algo inédito en la historia de la Argentina. Nunca hemos tenido un ex mandatario o mandataria que tenga un frente judicial tan amplio, tan complejo y tan diverso. Cristina enfrenta causas por corrupción, enfrenta una causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA, enfrenta causas también por la llamada causa de dólar futuro, por una maniobra
bastante controvertida de política económica durante su gobierno y sobre todo enfrenta la principal causa, la conocida como los cuadernos de la corrupción, en la cual se le acusa de ser la jefa de una asociación ilícita junto con las principales empresas constructoras de la Argentina. Pues yo te digo, esto que es particularmente algo bastante raro y exótico, ¿no? Esto de que hayan encontrado documentos históricos y la hayan acusado de quedarse con documentos que tendría que haber entregado al Estado por ser, como te decía, de valor histórico. Documentos de muchísimo valor. Lo cierto es que la expresidenta sigue sumando hitos judiciales mientras se especula en la Argentina acerca de si va a ser o no candidata presidencial en busca de un nuevo mandato enfrentando al presidente Mauricio Macri en octubre. ¿Puede un candidato como Cristina Fernández de Kirchner, con su haber, Pepe, presentarse a esas elecciones? Mira, aquí obviamente Rafael es experto, pero sin duda el apoyo del kirchnerismo en esta situación que vive la Argentina todavía de una crisis económica, pues todavía sigue siendo muy llamativo para buena parte de bases que han sido apoyadas pues, durante los años del poder. Ahora hay que decir, yo regreso a esta mención que hace Rafa de que es un poco exótica. Sí, y sí es cierto, esta causa es un tanto exótica porque no hubiera ocurrido de ninguna manera sin justamente el allanamiento a su casa por la gran causa de los cuadernos de la corrupción, que pues realmente es el centro del eje por el que se critica y se le persigue actualmente. Entonces, el que existan unos documentos históricos en su casa es realmente pues reprobable. Hay que ver la investigación si es que se confirma que ella los obtuvo y los tiene de manera ilegal, pero sí habla sobre una falta de diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Entre los políticos que muchas veces ocurre alrededor del mundo, que no logran pues discernir hasta dónde llega su poder público y hasta dónde les permite eso obtener algún pequeño beneficio privado. No lo ven como una frontera, ¿no? Claro. Habrá que ver exactamente cómo salieron estos documentos. Aparentemente estaban en la ilegalidad, pero uno puede encontrar, Gustavo, en sitios de internet muy conocidos donde se hacen subastas, documentos históricos de muchos países y pues al mejor postor. Sí. La cuestión es que en este caso lo encontraron en su casa. Ella se defiende de esas acusaciones del juez y dice que precisamente eso es un mecanismo para expulsarla de la carrera política y no permitir que se pudiera presentar a las próximas elecciones. Pero en cualquier caso, no solo exótica, sino también excéntrica, como comentábamos aquí esta decisión. Yo me pregunto, ¿qué haría alguien con unos documentos de este tipo, que en cualquier caso son patrimonio cultural no solo de Argentina, sino también de Chile, ¿no? ¿Qué intención tendría de Esto es como tener obras de utilizarlos? arte en casa que de dudosa procedencia. La gente las quiere disfrutar. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, Pero al final tenía una arte, especial... un uno cuadro de de los los documentos. pero unos papeles, o sea, al final... Bueno, Uno de no, los documentos se refiere a Hipólito Yrigoyen, que es un presidente con el cual Cristina tiene cierta fascinación, ¿no? Fue el último presidente radical que fue derrocado por un golpe a principios del siglo XX. Ahora, yendo al tema que le preguntabas a Pepe acerca de si realmente Cristina tiene el respaldo suficiente para presentarse en la elección, sí. Hoy por hoy Cristina tiene el respaldo de aproximadamente un tercio del electorado y está cabeza a cabeza en la mayoría de los sondeos con el presidente Mauricio Macri, una situación que hace 2 años parecía imposible, y que solo es posible gracias a la durísima crisis económica que atravesó la Argentina el año pasado, debido en parte a cierta negligencia del gobierno de Mauricio Macri a la hora de manejar la política económica. Pero hay muchísima gente en la Argentina que está muy desencantada con el gobierno de Mauricio Macri y que está buscando una alternativa, ¿no? Y por esto Cristina aún hoy tiene chances de volver a ser presidenta. Eso sí, también las encuestas dicen que Cristina, si bien tiene un techo alto, perdón, tiene un piso alto, también tiene un techo muy bajo, ¿no? Esta idea de que por más que pueda tener alrededor de un tercio el apoyo de la sociedad, ese apoyo no supera el 40%. Eso me recuerda mucho Perdón, al lo mismo presidente decían Trump. de Donald Trump y lo mismo decían de Jair Bolsonaro y miren dónde está. Exacto. Cuando un mandatario recibe regalos,
habitualmente, según entiendo, esos regalos forman parte del Estado, pasan a formar parte del patrimonio nacional, si estoy claro. Es decir, los mandatarios no se los pueden llevar a su casa, a no ser que tengan un valor inferior a no sé qué cantidades en función de cada una de las legislaciones. No sé en Argentina cómo debe ser el tema. Sí, en este caso no es que los documentos hayan sido un regalo para Cristina Kirchner, no está claro cómo ella obtuvo los documentos, pero el delito por el cual digamos que se apropió es que ella no entregó los documentos, sino se los quedó. Y ella debería haberlos entregado dado el valor histórico que tienen ambos documentos según el juez de la causa. Y precisamente lo que dicen es que ella, habiendo sido presidenta, siendo también senadora y habiendo sido, tengo entendido, diputada, ¿cómo es posible que con toda esa cantidad de cargos que ella ha ostentado y que conoce perfectamente la legalidad del país, pudiera poseer estos documentos sin conocimiento de que estaba haciendo algo ilegal? Cambiemos de asunto. En las últimas horas se ha producido la tercera ronda de conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo entre Theresa May y el líder o el presidente comunitario Jean-Claude Juncker, buscando un acuerdo para el desaguisado, si me permiten, del Brexit. El Parlamento británico no estaba muy de acuerdo con las propuestas que traía Theresa May tras negociar con la Unión Europea y tras votaciones infructuosas, Theresa May tenía que volver a Bruselas a negociar de nuevo. Parece que en esta ocasión podría haber fumata blanca, Pepe, pero está pendiente de un voto que se tiene que producir en el Parlamento en las próximas horas. No sabemos si hoy o tal vez mañana, en el que los parlamentarios le tienen que dar el visto bueno a ese acuerdo. Si no hay acuerdo, si no hay fumata blanca, podría haber un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo que en el fondo perjudica a todos. Sí, cada minuto están cambiando las posiciones en este momento en Gran Bretaña en espera de este voto de esta tarde. Y realmente lo que se veía ayer como una gran salvación para Theresa May, supuestamente el retoque al texto legal alcanzado con la Unión Europea, al final acabó siendo pues realmente una llamarada que no tuvo mucho efecto, porque el tema central que se discute es esta cuestión de establecer o no una barrera física entre Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido, e Irlanda. Un tema que es políticamente sensible y que acarrea muchísimas consecuencias tanto en el tramo legal como el propio tramo del comercio. En este momento, en principio, el acuerdo es que no exista una barrera física y que viva Irlanda del Norte en un régimen distinto al resto del Reino Unido en materia de tarifas y comercio. Esto, obviamente, para buena parte de la población y de los políticos en el Reino Unido, ha sido pues, realmente kriptonita, porque sería pues realmente aceptar que Irlanda del Norte no sería parte de su territorio de alguna manera. Y entonces los distintos grupos políticos en las últimas horas aseguraron que ese cambio legal que había buscado para eliminar asperezas Theresa May no había cambiado para nada justamente el estatus de esta eliminación de el mantenimiento sin frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda. Realmente esto empuja a un precipicio. Veremos lo que ocurre hoy en la tarde, pero prácticamente las opciones se está quedando sin ellas la señora May, y pues pareciera que todo parece indicar que no habrá acuerdo. Hay que entender en perspectiva que la comunidad de Irlanda del Norte y la del resto de Irlanda en esa frontera es muy porosa, por decirlo así. Hay una interacción altísima de trabajos, de cruce de personas, de mercancías, y que establecer esa barrera supondría poner una división clara entre esa parte del territorio del Reino Unido políticamente, pero que geográficamente está en la isla donde está Irlanda, y esto nos remonta al conflicto entre protestantes y católicos de las últimas décadas, que acabó con los acuerdos del viernes, no sé si le llamaron Viernes Santo, en el que se pusieron de acuerdo, firmaron una paz histórica, una paz frágil en un principio, pero que se ha demostrado duradera y que ahora vuelve a poner ese conflicto sobre la mesa entre protestantes y católicos, y esa reivindicación de sentimientos entre los irlandeses y los ciudadanos del Reino Unido. Rafa. Lo que a mí me queda claro es que más allá del desenlace nadie va a quedar contento. Ni quienes quieren un hard Brexit, una salida dura del Reino Unido de la Unión Europea, obviamente ni quienes quieren quedarse en la Unión Europea, ni quienes quieren o quienes apuestan por alguna salida lo más liviana posible, ¿no? El Reino Unido
el arco político del Reino Unido todavía parece muy dividido y forcejea, trastabidea, tropieza para tratar de encontrar una solución al descalabro que armaron con el referéndum hace ya casi 3 años, ¿no? Hay que ver a ver cuál va a ser el resultado final que ofrece el Parlamento. Parece que la posibilidad de que haya una ruptura dura, un divorcio en los peores términos entre el Reino Unido y la Unión Europea es el escenario menos factible, y que en caso de que naufrague este nuevo intento de Theresa May de cerrar un acuerdo para sacar al Reino Unido del bloque europeo, el escenario más factible es que se posponga la fecha límite y se siga pateando la pelota para adelante, ¿no? No parece para nada claro cuál va a ser el resultado de la votación, y eso es lo que a mí más me sorprende, ¿no? Que después de 2 años y monedas de negociaciones, después del primer rotundo fracaso, llegamos a las puertas de una nueva votación en el Parlamento Europeo con la misma incertidumbre que teníamos al principio, sin ninguna claridad respecto de cuál va a ser el desenlace, y con todas las opciones otra vez sobre la mesa. La posibilidad de que haya un divorcio duro, la posibilidad de que se aplace, la posibilidad de que se apruebe este acuerdo que, como te digo, no va a dejar contento a nadie, o incluso la posibilidad de que el Reino Unido tenga que volver a hacer un referéndum para volver a elegir si permanece o no en la Unión Europea. Sí está claro que el divorcio duro sería realmente una tragedia, no solamente para Europa y para el Reino Unido, sino para toda la economía global, porque sería una bofetada que podría descarrilar la bonanza global que despuntó tras la crisis financiera global que da de vacaciones una década. Y además hay que tener en cuenta que en este proceso del Brexit no hay que perder de vista que Gibraltar, que es ese peñón que está al sur de la península ibérica y que hace frontera con África en ese estrecho, el estrecho de Gibraltar, forma parte del Reino Unido, y que la salida del Reino Unido de la Unión Europea impondría ahí también una barrera física que rompería una relación también tan estrecha o mayor incluso que la de Irlanda del Norte con el resto de Irlanda. España ya ha dicho que si se produce un Brexit quiere una cosoberanía de ese peñón, y por lo tanto pone de nuevo en jaque al Reino Unido para ver si ceden. Si ceden, tiene problemas internos Theresa May. Si no ceden, España puede estar en contra de ese acuerdo del Reino Unido y la salida del Brexit, y vuelve a complicarle las cosas a Theresa May. ¿Se confirma lo que dices? Nadie va a quedar contento con este acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Nadie va a quedar contento, porque al final son tantas las posibilidades sobre la mesa y no se sabe bien la dirección que se va a tomar, que en cualquier caso, aunque se vuelva de nuevo al inicio y siga el proceso así, el desgaste de los últimos meses en el tema ha sido límite. Incluso parte del proceso de las negociaciones se hablaba de que podrían ir por otro lado las negociaciones con Irlanda del Norte, porque, como bien decíamos, era uno de los grandes afectados por todo el tráfico de personas y de mercancías y de todo lo que puede afectar en el día a día, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, en este caso yo creo que por lo menos ahora May en las últimas horas logra respirar un poco más tranquila, porque es verdad que ha sido este anuncio del acuerdo con Juncker de algo mucho más positivo de lo que se esperaba. Vuelve de Estrasburgo con una tranquilidad mayor, al menos para enfrentarse a ese tan difícil y duro Parlamento británico en las próximas horas, sin saber bien cuándo se va a poder llegar a un acuerdo, pero cuanto menos, por lo menos sí, la buena noticia era, o al menos puede dejar algo más de positivo en el ambiente, que ha obtenido esos mecanismos legalmente vinculantes para los que se puede por lo menos enfrentar, que ya había exigido la propia Cámara de los Comunes. Entonces vamos a ver qué sucede. 10 y 12 minutos en Bogotá y Maquito, las 11 y 12 en la costa este de Estados Unidos. Hacemos una pausa y regresamos para hablar de Guatemala y de Nicaragua. En Guatemala, la exfiscal Aldama ha sido proclamada candidata a la presidencia del país. ¿Qué opciones tiene? En este enésimo intento de diálogo en Nicaragua entre la oposición, que en esta ocasión está agrupando la Alianza Cívica, y el gobierno de Daniel Ortega, hay un parón en las conversaciones. ¿Por qué? Porque de los 700 considerados presos políticos, de acuerdo a diversas organizaciones locales, solo se han liberado un centenar. Quedan alrededor de 600, según estas organizaciones de derechos humanos, y dicen los miembros de esta alianza cívica, que están compuestos por empresarios, por sindicatos, por organizaciones empresariales, que tiene que haber, dicen textualmente, gestos de buena voluntad por parte del gobierno de Daniel Ortega y liberar a los presos políticos para continuar en esa mesa de negociaciones.
Pepe, ¿es creíble este intento, enésimo intento de diálogo? Realmente me parece que las posiciones siguen siendo irreductibles. Me parece que el régimen del señor Ortega sigue pues encerrado de alguna manera en algo que ya no existe. Él cree que tiene de alguna manera el apoyo de los empresarios que en algún momento tuvo para mantener estabilidad en la primera década de su nuevo mandato, y me parece que eso se rompió, y el regresar ahora a buscar este diálogo sin pues realmente el apoyo de otros países que han estado empujando que sea mucho más agresivo, me parece una ilusión. Es doloroso decirlo porque la represión sigue a la alza. Particularmente los informadores cada vez están más restringidos. Me parece que sin eso como precondición no puede avanzarse a ningún diálogo que tenga resultados concretos. Internacionalmente no le es favorable el ambiente al señor Ortega, y me parece que hasta que no haya señales claras de distensión y sobre todo de liberación de presos políticos, no puede avanzarse algo real. Es medio difícil no pensar en Venezuela, ¿no? Esta analogía que se suele hacer entre Nicaragua y Venezuela, y cómo Ortega parece seguir el libreto de Maduro de utilizar estas negociaciones diplomáticas solamente para comprar tiempo y para ganar tiempo sin conceder absolutamente nada o sin dar ninguna señal de que realmente quiera imprimir alguna o dar alguna señal de cambio. Rafa, en Guatemala parece que los ciudadanos pueden optar por un cambio, y es la de elegir en las próximas elecciones que se van a celebrar en el país a quien ha sido la figura más emblemática de la lucha contra la corrupción. ¿Se acuerdan de Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala, que tuvo que dimitir y está procesado por corrupción? Pues bien, la fiscal que lideró sus casos, la hoy ex fiscal Thelma Aldana, ha sido la candidata elegida para optar a las presidenciales del país por el partido político Movimiento Semilla. ¿Qué opciones tiene Aldana a tu parecer? Está segunda en los últimos sondeos que se han conocido en Guatemala, pero creo que el hecho de que su figura política cobre relevancia y gane espacios en Guatemala refleja una demanda cada vez más creciente de la población en países de América Latina contra la corrupción. Ya lo vimos en México el año pasado, cuando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador tuvo como principal mensaje la lucha contra la corrupción, y ese escenario pareciera que empieza a cobrar forma también en Guatemala. América Latina, yo creo que ha sufrido tres grandes males en su historia. Uno ha sido la falta de continuidad democrática, que recién ahora, en las últimas décadas, ha comenzado a zanjarse. El otro es la rampante corrupción, y el tercero es el narcotráfico, ¿no? Que es el gran cáncer que yo creo que azota a la región. Enhorabuena que haya cada vez más políticos o figuras políticas que empiezan a erigirse como pilares de la lucha contra la corrupción. Recordamos que en América Latina en las últimas encuestas salía muy bien definido el tema que más preocupa y el que más disgusta es la corrupción. Me voy a quedar con una anécdota de ayer, del otro día que veíamos su presentación. Ella salía toda vestida de blanco y recordando que cuando empezó trabajando hace 25 años como conserje en unos juzgados, ella era la encargada de sacar la basura. Y 25 años después eso no ha cambiado. Ella va a seguir sacando la basura. Me pareció maravilloso el discurso, como ella nos daba a entender cuál va a ser su política anticorrupción. Es mundialmente conocida precisamente por su lucha y cómo va a continuar en esa línea. Las opiniones de quienes nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo, en este club de prensa.